Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 18, profecía sobre Etiopía. Te invito a orar. Querido Señor, gracias te damos por este maravilloso día que nos regalas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus cuidados. Y te pedimos en este momento que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que estés a nuestro lado, para que al estudiar el capítulo de hoy podamos entenderlo y guardar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por el libro de Isaías, que nos da una visión de los planes que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de Isaías es una profecía sobre Etiopía y varias cosas debemos considerar para entender este juicio. Primero, Etiopía deriva del hebreo Cush, que significa cara tostada o quemado por el sol. En la época bíblica ocupaba territorio de lo que es parte de Egipto y parte de Sudán. Su frontera norte era la catarata del Nilo en Asuán. La frontera sur permaneció indefinida. En segundo lugar, el hebreo Cush se deriva del nombre del primogénito de Cam. Según Génesis capítulo 10, versículo 6, leemos: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Así que era Cam igual que los egipcios y los libios. Con respecto a su característica particular se menciona en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. En tercer lugar, los etíopes tuvieron varias incursiones egipcias a tal punto que adoptaron la cultura egipcia y fueron más conservadores que los mismos egipcios. En cuarto lugar, hacia el año 750 a.C., cuando Egipto se debilitó, fue invadida por etíopes que gobernaron por más de 90 años, siendo el rey Tirhaka el que pensaba aliarse con el rey Ezequías de Judá para hacerle frente a Sennacherib. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 9 dice: y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías. En quinto lugar, sabemos que el hijo de Sennacherib, Esarhadón, derrotó a los etíopes y los expulsó de su país. Posteriormente volvió a establecerse y tuvo una sucesión de reinas llamadas Candace, que nos recuerda el etíope que era tesorera de la reina de Candace, que habló con Felipe y fue bautizado, y lo encontramos en el libro de Hechos. Comencemos entonces el estudio del capítulo 18 de Isaías en los versículos 1 y 2, donde se levanta juicio contra Etiopía, que está relacionado con Egipto. Algunos ven juicio a Etiopía como parte del juicio que vendría a Egipto. Leamos: ay de la tierra del zumbido de las alas, la que está tras los ríos de Etiopía, la que envía mensajeros por el mar en naves de juncos sobre las aguas. Id, mensajeros veloces, a la nación elevada de estatura y piel brillante, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Este pasaje tiene varios puntos que debemos tratar. Número 1, la exclamación inicial es traducida también por ay como expresión de saludo o simpatía. La tierra del zumbido de alas
de mosquitos, pues Etiopía era famosa por la infección de sus mosquitos que pululaban en torno a los ríos. En segundo lugar, en otras traducciones dice, ay de la tierra que hace contra las alas. Se considera que es símbolo del disco solar que con unas alas extendidas era un emblema popular egipcio. Aquí se considera Etiopía y Egipto unidos. En tercer lugar, tras los ríos de Etiopía, se refiere al Nilo con sus afluentes, el Nilo Blanco, el Nilo Azul y el Atbara. Por eso se describe a los mensajeros que vienen por el mar, refiriéndose al Nilo, recordando que los mensajeros vienen de lejos por la vía fluvial. En cuarto lugar, un acontecimiento histórico es importante tener en cuenta en este mensaje. Bajo el mando de Tirhaka, los etíopes avanzaron sobre Sudán y dominaron Egipto, amenazando de esta manera al reino de Asiria. En ese momento particular, Asiria estaba invadiendo a Judá. Entonces Judá quizás busca alianza con Egipto para hacerle frente a Asiria. Quinto lugar, esto nos lleva a considerar que el centro del mensaje no es el juicio a Etiopía, sino al pueblo de Dios. Esta es una nación en que se ha puesto confianza en el rey de Etiopía para ser librado de sus enemigos, cuando la confianza de Israel debía estar en Dios. En sexto lugar, se describe a la gente de Etiopía con características particulares. Son altos, fuertes y orgullosos de su raza. En séptimo lugar, se habla de su poderío navío, ya que estaba establecida a la orilla del río Nilo. Octavo, su poderío militar era un medio de temor sobre Israel. Pensó que ese poderío militar era suficiente para que los librara de sus enemigos los asirios, pero pronto se darían cuenta que no es así. En los versículos 3 al 6, el Señor envía su mensaje a Isaías para que todos vean el punto de vista de Dios. Miremos el versículo 3. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Así que vendrá la señal de la montaña. Dios no actúa con capricho. Él envía señales, advertencias, hace llamados. Toda la gente debe saber que Jehová rige los asuntos terrenales. Es Dios quien ordena los asuntos de las naciones. Este pueblo tiene suficientes señales del poderío del Dios de Israel y debía temerle, pero es un pueblo orgulloso. Una interesante reflexión llega a nosotros en este momento. Dios nos ha dado un sinnúmero de evidencias de su poder, de su amor. Además, nos ha dado unas señales determinantes que muestran que está a punto de intervenir sobre este mundo. No pasemos por alto esas señales. Cristo está a punto de venir. Ahora, es interesante cómo se presenta Dios en el versículo 4 de este capítulo 18 de Isaías. Dice, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Dios es el gobernante supremo. Él observa cuidadosamente la historia de este mundo. Dios no actúa con precipitaciones. Él observa atentamente. Pero no es un observador pasivo viendo una obra de teatro. Es un actor activo en la historia de las naciones. Elena de Guay hace un comentario interesante sobre la interacción de Dios en la historia de las naciones. Ella dice, necesitan aprender del nacimiento y la caída de las naciones, tal como lo presenta la Santa Escritura, de cuán poco valor es la gloria externa y mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, que el mundo no volvió a contemplar, poder y magnificencia que parecieron estables y duraderos, ha desaparecido completamente. Ha perecido como la flor del campo. Así perece todo el que no tiene a Dios como cimiento. Solo puede durar lo que está ligado al propósito divino y expresa el carácter de Dios. Sus principios son lo único firme que el mundo conoce.
Libro La Educación, página 165. Dios todo lo ve y todo lo controla. Con reflexión equilibrada imparte castigo o bendición, tratando a todos los pueblos según lo indique su infinita sabiduría y justicia. Nada puede ocurrir que Él no lo sepa. No habrá ningún castigo sin que Él lo permita. Cuando el grano maduro está listo para ser cosechado, envía a sus segadores para cumplir su misión. Esto nos lleva a recordar que Dios va a establecer su reino eterno en contraste con los reinos pasajeros de este mundo. Miremos el versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Dios contempla sereno desde su morada celeste esperando que maduren los acontecimientos de la historia como el sol que con sus rayos va madurando las cosechas o como nube de rocío que acelera el proceso de maduración. Pero cuando llega el momento oportuno y los frutos están ya madurando, cuando ha terminado la floración, interviene en la historia, dando un sesgo nuevo a los acontecimientos. Dios espera y pacientemente que Asiria vaya colmando su misión y que vaya realizando el plan previsto, y cuando éste crea llegar el momento de conseguir el fruto pleno de sus conquistas, la intervención inesperada de Jehová frustrará totalmente sus planes. Sigamos con el versículo 6. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Isaías pasa del lenguaje metafórico a la descripción grotesca de los cadáveres de las víctimas del juicio perfecto y oportuno de Dios. Cuando Dios ha realizado su obra y una nación ha recibido el castigo divino, es como si las ramitas y los gajos hubieran sido cercenados y desparramados sin cuidado y dejados a las bestias de la tierra y a las aves. Por eso llegará el día para la Etiopía antigua, llegará la hora de la siega, llegará la hora de podar, llegará la hora en que esta nación cosechará lo que sembró y entonces será desarraigada y quedará desolado. Esto se cumplió con el hijo de Sennacherib, que desterró a los etíopes de su tierra. Dios tiene dispuesta también una época para la siega y la vendimia. Jesús así lo expresó en Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Cada uno de nosotros deberá cosechar lo que ha sembrado. Cuando el Señor venga a recolectar su cosecha y a cortar y desarraigar, ¿en qué lado te contarás? Y termina este corto capítulo 18 de Isaías con el versículo 7, que es un reconocimiento de este pueblo a la soberanía divina. Dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Algunos comentadores dicen que los etíopes, agradecidos, traerán presentes a Jehová por haber destruido el ejército asirio, que era un enemigo común. Pero también se representa la destrucción de esta nación como una ofrenda para el Señor. Además, se puede decir que Judá será una nación esparcida, pisoteada y saqueada por sus enemigos, pero finalmente de allí surgirá una nación que reconocería al Dios eterno y le serviría. Por otra parte, algunos ven en estas palabras lo ocurrido con el etíope, que era el tesorero de la reina Candace, que al entrevistarse con Felipe decide bautizarse, y de esta manera el evangelio de salvación entró en esta nación.
llegan a reconocer la grandeza de Dios, llegan a rendirse a los pies del Rey Eterno, reconocerán la soberanía del Dios Todopoderoso. Apreciado amigo y hermano, hoy el Señor está invitando a las personas a que depositen su confianza en Él. Todavía es el Rey del universo y permanecerá firme para siempre. Ese Dios tiene planes maravillosos para ti y para mí, pero con una condición: que lo aceptemos como Dios, que lo recibamos en el corazón. Por eso la invitación de hoy es: permite al Señor tomar el control de tu vida y guiarte por la senda de salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.